hoy he podido llegar, porque en nuestro conocimiento y en nuestra conciencia jamás vamos a poder comprender lo que Dios lucha por nosotros, lo que Dios se esfuerza para que nosotros podamos llegar a este lugar, a recibir de su palabra, a recibir de su sanidad, a recibir la salvación. Amén. Amén. Bueno, ahora ya han acomodado la cámara, así que bueno. Estaba de fondo y de las veces que estoy atrás, yo decía de largo que es hasta que llega el momento de la palabra. Y hoy ha sido 2 segundos, no me he terminado de cuenta, ya es momento de predicar la palabra, de estar aquí. Y al mismo tiempo, cada vez que se acercaba me iba poniendo más nervioso, más inquieto, ¿sí? No por el hecho de estar delante, o sea, sí, también, ¿no? Pero estoy acostumbrado a hablar delante de personas y jamás me ha avergonzado. Pero sí, porque he tomado en este tiempo conciencia del peso, de la importancia de lo que es estar parado aquí en el altar. ¿Sí? El peso que conlleva venir y dar la palabra de Dios. No es cualquier cosa, no es para cualquiera. Hoy puedo entender al pastor y a todo aquel que se acerca a lo que se somete, a lo que se expone al venir a dar la palabra de Dios. Las consecuencias que puede llevar para su vida el dar una palabra corrompida, el alimentar o hacer tropezar a alguna de las almas. ¿Sí? La exigencia para el que se presenta en este altar es doble. Y a pesar de que este es un púlpito que está hecho de vidrio, que es algo material, desde el momento que la presencia de Dios desciende, este es el lugar santísimo. Y los que se ponen en este lugar están ministrando la presencia de Dios. ¿Sí? No es cualquier cosa hablar de su palabra inconscientemente. Con esto voy a leer, en sí vamos a leer la palabra a pedido del pastor. Aparte de que me pedido que hable, me he pedido que continúe con algo que he iniciado él el fin de semana pasado, que estaba hablando acerca de las iglesias, acerca de que Dios ha hablado a las iglesias, ¿sí? Y me dice, elegí una iglesia. Bueno, digo, voy a elegir lo más corto, que parezca más fácil, con su pensamiento de ser, con su pensamiento de hombre, en mi debilidad, digo, voy a elegir algo que parezca fácil. Pero déjenme decirles que no es fácil. Nada es fácil en esto. ¿Sí? Vamos a la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. El mensaje a la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque he hallado tus obras, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Primeramente, les va a parecer que su mensaje es duro, que no les va a gustar, ¿sí? Pero todo lo que está escrito, todo lo que es palabra de Dios es para edificación y para salvación. Al final se van a dar cuenta de que todo tiene un propósito y es para salvación. Vamos primeramente al contexto de lo que es la iglesia de Sardis, así nos ponemos en lugar, nos ponemos en tiempo. La iglesia de Sardis pertenecía a la ciudad, estaba en la ciudad de Sardis, que pertenecía
que era la capital de Libia, lo que hoy es la actual Turquía. ¿Sí? En ese tiempo, la ciudad de Sardis era una ciudad chica, una ciudad fortificada, prácticamente impenetrable, tácticamente y militarmente, estaba bien ubicada en una planicie cubierta por montañas, prácticamente era impenetrable. Esa ciudad era chica porque uno de sus reyes tenía oro, comercializaba con oro. Pero el Señor le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Primeramente el Señor dice: yo conozco tus obras. El Señor camina entre nosotros. El Señor camina entre las iglesias. No hay nada oculto para Dios. No hay nada que nosotros podamos esconder o pretender que el Señor no sabe. El Señor dice: yo conozco tus obras, cada una, las que se ven y las que no se ven. El Señor dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Por qué? Porque la iglesia de Sardis en su momento estaba en plenitud. Ha sido una iglesia que ha crecido grandemente, en la que ha habido un avivamiento muy grande. Era una iglesia grande, era una iglesia próspera, era una iglesia que al mirarla de afuera uno podía ver su esplendor, su riqueza. A los ojos del mundo era una gran iglesia, pero el Señor conocía las obras, porque el Señor no ve lo de afuera sino lo de adentro. Esa iglesia, al decir conozco tus obras, ¿qué quiere decir? Que la iglesia sí trabajaba, que sí movía, que sí trabajaba, que tenía su grupo de alabanza, que tenía sus predicadores, que tenía su grupo de jóvenes, que estaba en movimiento, que se veía que funcionaba la iglesia. Pero por dentro, el Señor conocía sus obras por dentro y estaba muerto. Muerto espiritualmente. Se movía, trabajaba, predicaba, pero estaba muerto. Y uno se pregunta: ¿por qué el Señor ya estaba muerto? ¿Qué dice la palabra de Dios? La paga del pecado es la muerte. El pecado habitaba dentro de la iglesia. El Señor no mira las apariencias. El Señor compara a los que están, a los que hacen las cosas por apariencia y no porque realmente lo sienten como los fariseos. El Señor, que dice en su palabra, que dice: los fariseos son como sepulcro blanqueado, como tumbas que han sido limpiadas, pero por dentro están muertas. Así los compara el Señor, como sepulcro blanqueado, como algo que quiere demostrar lo que no son. Así también le da con todos los fariseos, ¿no? Porque el fariseo dice: este es el que cumple la ley, hace todo, pero mientras está en lo oculto, peca. ¿Y eso qué le hace a la iglesia? Lo convierte en una iglesia religiosa. Una iglesia que viene a cumplir un horario, una iglesia que viene únicamente para que el hermano lo vea, para que diga el vecino: sí, él va a la iglesia. ¿Sí? La religiosidad, cuando dice el Señor, le decía a los fariseos: limpien el vaso por fuera, pero no limpien lo de adentro. Eso es lo que hace la religión. Nos crea apariencia y por dentro estamos perdidos. Pero el Evangelio, al contrario, limpia por dentro hasta que se nota por fuera. Es la diferencia de ser religiosos y de seguir el Evangelio, de seguir la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios aquí: sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Afirma las cosas que están por morir. Aún no había esperanza. En Dios siempre hay esperanza. Para el Señor la muerte no es nada. Para Cristo, que ha muerto en la cruz, es resucitado, que ha tomado en su dominio la muerte. El decir que estábamos muertos para Él no es nada. No. Dice: afirma las cosas buenas que todavía te quedan. Afírmate. Persigue, escudriñate. Ponte a la luz de la palabra. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete. En el mismo momento que lo que está dando, te
está dando con un cargo a la iglesia en sí. También tengamos en cuenta que cuando el Señor, cuando la palabra habla en general a la iglesia, pero también está hablando personalmente a nosotros como iglesia, como templo del Espíritu Santo, a que nosotros nos autoexaminemos, a que nosotros nos pongamos en la luz de la palabra. Aquel que está vivo, aquel que ha comprendido, aquel que ha nacido de nuevo, siempre que escucha la palabra, se pone bajo la lupa de esa palabra, siempre se autocuestiona de la palabra. Pero aquel que no ha nacido de nuevo, escucha la palabra y pone en juicio al hermano y está mirando, oh sí, esa palabra es para qué, para mí no es. No, para mí no es, para mí no. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué no ha nacido de nuevo? Porque hay un espíritu de religiosidad, porque sus obras no son perfectas. Aquel que busca la perfección, busca parecerse a Cristo. Siempre poniéndose bajo la lámpara, siempre poniendo la palabra primero, siempre poniéndose bajo la luz de la palabra. Siempre sintiéndose ese remordimiento, sintiéndose quebrantado cada vez que la palabra habla, cada vez que la palabra da dirección hacia adelante, porque como dice, la palabra es una espada de doble filo que corta de atrás para adelante. ¿Sí? Es una palabra que corta, que penetra. Aquel que hoy escucha la palabra y no está sintiendo en su corazón, que su corazón se acelera, es momento de autoexaminarse. No es necesario que venga un predicador y te diga, a vos te pasa esto y esto y esto, vos necesitas esto para seguir adelante o para salir. No hace falta que una persona te venga a decir, porque cuando Cristo se ha ido, ha dejado al Consolador para nosotros, al Espíritu Santo que habita en nosotros y que trae a nosotros la conciencia de lo que está pasando. Que nosotros hagamos oídos sordos al Espíritu Santo es otra cosa. Que no queramos escuchar o que escuchemos y obviemos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo es otra cosa. Para cada una de esas cosas ya conocemos las consecuencias. El Señor dice que es pecado y que el pecado trae muerte. Acuérdate pues, dice, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vela, persevera, no te duermas. Vendré como ladrón. Aquel que sabe cuándo va a venir el ladrón va a estar despierto en el momento y lo va a esperar. Pero el Señor no te va a avisar. No te va a avisar. Y lamentablemente y dolorosamente, muchas iglesias se encuentran dormidos, muchos pastores se encuentran predicando un evangelio de prosperidad, buscando acrecentar las riquezas de la iglesia y no acrecentar las riquezas espirituales. Y si viniese hoy Cristo a buscar a su iglesia, lamentablemente serían muchos los que se quedan. El Señor sabemos que no va a venir a buscar sus obras, porque dice la palabra de Dios que muchos se plantarán delante de Él y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos sanado enfermos, y Él le dirá, apartado de mí, hacedores de maldad. No viene a buscar sus obras. Aquellos que están con un corazón así, con aquellos que no se han convertido, aquellos que hacen su obra por aparentar, el Señor no los conoce. Déjame decirte que el Señor no los conoce, porque no te conoce en intimidad, porque no te conoce en oración, porque no has quebrantado tu corazón, porque no has doblado tus rodillas, porque no te presentas delante de Él, porque en tu intimidad no te conoce. Vienes a tu iglesia, haces lo que tienes que hacer, te vas a tu casa y chao iglesia, y chao evangelio. Muchas veces desperdiciamos las prédicas, desperdiciamos lo que aquí se dice, desperdiciamos lo que el pastor viene y prepara y ha escudriñado y ha preparado como alimento digno, y lo desperdiciamos. Vemos, recibimos, nos gloriamos, alabamos a Dios, cruzamos la puerta y chao iglesia, nos vemos, el mismo de antes. Y el Señor le dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué quieres, que venga como ladrón? ¿Por qué Él decía justamente esto? Para la iglesia de Sardes. La iglesia de Sardes en su momento había sido invadida, como les decía, era una iglesia rica, por lo tanto sus murallas eran impenetrables. Estaba ubicada tácticamente
en un lugar que era difícil de conquistar, difícil de acceder. Pero ¿cómo cae Sardis? Porque su barrio se va. Sardis invadida porque en un sector de la muralla, aquellos que tenían que estar vigilantes, aquellos que tenían que perseverar y permanecer despiertos, se han quedado dormidos. Entonces el Señor le habla con él de esta manera, porque el pueblo de Sardis sabía la consecuencia de no velar, sabía la consecuencia de quedarse dormido. Y a partir del día de hoy, ustedes también saben la consecuencia de estar dormidos. Van a ser invadidos, van a ser quitados de su casa. Lo que tenga se les será despojado. Eso es lo que pasaba en la iglesia. Sus mujeres eran esclavos, los hijos eran esclavos, los hombres eran sometidos, lo que tenía será despojado. Después no vas a poder decir, no, yo no sabía, el Señor no me ha advertido. Mentira. Todos los domingos el Señor te habla y te dice, persevera, cuídate, no hagas lo malo. Pero tienes, dice la palabra de Dios en el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. El Señor ahí nos habla de ese pequeño remanente. Siempre el Señor maneja un remanente. En todas las escrituras podemos ver que aún en los peores momentos del pueblo de Dios, en los peores momentos del pueblo de Dios, cuando se habían apartado, cuando se habían alejado, cuando andaban en pecado, siempre quedaba un remanente que no doblaba las rodillas a los cielos. Así como en la iglesia siempre queda un remanente, siempre hay un pequeño grupo, así nosotros también. Siempre hay una parte de nosotros que no se termina de entregar. Siempre está el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, que permanece en nosotros constantemente hablando, exhortando, exigiendo, despertándote, hablándote, acusándote. Siempre ni una palabra no podemos decir. Si decimos, no, jamás me he dado cuenta, jamás he escuchado nada. Mentira. Tenemos una conciencia y no lo podemos ver. Si en algún momento hemos escuchado la palabra, si en algún momento el Espíritu Santo te ha traído conciencia y te ha dicho, cuando estabas por pecar, ese pecado y aún no has escuchado, ya lo aprendes y no lo sabes. Nada escapa al Señor. Nada. Él dice, yo conozco tus obras, todos manifiestos, transparentes somos delante de Él. Ni el más pequeño, así cuando decimos, tengo el secreto más escondido en lo profundo. No, Señor. No hay nada, estamos desnudos delante de la presencia de Dios. Pero aún así el Señor dice, pero tienes unas pocas personas Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido. El que venciere, el que perseverare, a pesar de las circunstancias. Tenemos un ejemplo grande de perseverancia y de haber aceptado y de estar vivo cuando vamos a la palabra de Dios y vemos que Judas traiciona a Jesucristo. Nadie se imaginaba, ni siquiera los mismos discípulos se imaginaban que en el medio de ellos había alguien que podía traicionar a Jesús, alguien que estaba siendo alimentado de la palabra, alguien que caminaba igual, que se expresaba igual, que se vestía igual, que andaba igual, pero aún así por dentro, ¿qué estaba pasando? No se había convertido, en ningún momento ha creído que Cristo era el Salvador. Porque si hubiese creído que Cristo era el Salvador, al momento de darse cuenta de sus pecados, se hubiese arrepentido. Pero no ha creído que Cristo podía perdonar, que Cristo lo podía salvar, que Cristo lo podía cambiar. En ningún momento se le ha pasado por la cabeza, no, Señor, yo me arrepiento, sí. Él se ha arrepentido, pero por su propia
conciencia, por su propio pensamiento, por su propia vergüenza, porque se ha sentido avergonzado delante de los demás. Por eso se ha arrepentido y ha intentado devolver la moneda de plata. Pero no, en ningún momento se había arrepentido de lo que estaba haciendo. Si hubiese comprendido que Cristo era el Salvador, si él hubiese creído que Cristo era el Salvador, y si hubiese humillado y de rodillas pedía perdón, hubiese sido perdonado. Pero él ha elegido permanecer en su pensamiento. El Señor nos dice en su palabra a veces que cuando llegue el momento Él mandará a sus ángeles para separar la cizaña del trigo. Así como aquí habla que en su iglesia había un pequeño remanente, Él nos dice que en su momento Él enviará para separar la cizaña del trigo. Si uno mira el grano de trigo y mira la cizaña, son tan parecidos, son tan iguales. La única diferencia es que el trigo lleva fruto y la cizaña no. El único que conoce nuestro corazón es el Señor. A la simple vista, aquí todos somos iguales, aquí todos hemos venido a buscar de Cristo, pero no todos han sido transformados. No todos han sido convertidos, no todos han aceptado que Cristo es el Salvador, que Cristo tiene el poder para cambiar, que Cristo tiene el poder para dar vida. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Tenemos quien nos justifique. Tenemos la salida a nuestra mano. Si en este momento te ha traído a conciencia, si el Espíritu Santo te está hablando y te dice, sí, tienes cosas para arrepentirte, tienes cosas para dejar atrás, tienes cosas a que renunciar, este es el momento. ¿En qué otro lugar, en qué otro momento va a ser más perfecto que la presencia de Dios? Si bien sabemos que la presencia de Dios no puede ser contenida en cuatro paredes, la presencia de Dios está en todos lados, es omnipotente, es todopoderoso. Desde el momento que hemos exhalado nuestro aliento y hemos respirado, estamos respirando la presencia de Dios, porque no ni los cielos de los cielos pueden contener, ¿cuánto? Unas cuatro paredes. En la creación está la presencia, en el aire está la presencia, en la sonrisa de nuestro hijo, en nuestro despertar, en nuestro mirar, en nuestro pensamiento está la presencia de Dios. No hay un lugar donde podamos escapar y decir, no he encontrado dónde volcar mis penas, en dónde dejar y dejar mi pecado y apartarme de él y convertir mi vida y apartarme de las cosas que estaban mal. No hay un lugar donde puedas escapar de él y no hay un lugar en donde no lo puedas invocar. Así sea en tu cuarto, así sea en la calle, así sea en la plaza. Si es tu decisión hablar con el Padre, si es tu decisión que hoy necesitas, Él está. La presencia de Dios es inconmensurable, incontenible. El que no la podamos sentir es problema nuestro. Somos nosotros el problema. Es nuestro espíritu que se niega, es nuestra carne que se niega. Como les decía, así como el Señor también desata todas las cosas para que tengamos que llegar a este lugar, nuestro espíritu tiene que luchar con nosotros mismos, con nuestra propia carne, con nuestro propio pensamiento, con nuestro corazón. Engañoso dice el corazón. Si en este momento cedemos, millones de excusas vamos a encontrar para no llegar. Millones de excusas para no cumplir con este simple acto de reunirnos y recibir y de alimentarnos. Amén. Tenemos esperanza en Dios. Hay una palabra que tiene peso, que tiene poder, y está en Ezequiel 37. Si la podemos buscar.
Ezequiel 37:4 dice así: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos secos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. ¿Qué dice la palabra de oír palabra de Jehová? Esa es nuestra esperanza. Si hoy estamos muertos, si hoy todavía tenemos tantas cosas para cambiar, si hoy nuestro espíritu está muerto, dice oír palabra de Jehová. Aquí está el libro de la vida, el libro de vida eterna. Aquí está. Oír palabra, le dice al profeta. Le dice profetizar. ¿Qué es profetizar? Hablar lo que Dios dice, transmitir lo que Dios dice. Le dice profetizar y decirle a los huesos que oigan mi palabra. Huesos secos, polvo, tierra. Dice que el valle de huesos secos era un valle interminable a la vista, inalcanzable de cantidad de huesos, de muertos, de huesos secos, de cadáveres, que ya no eran cadáveres, eran huesos secos, ya se estaban desquebrajando. Pero aún el Señor le dice: habla de esos huesos, háblale mi palabra, para que haya espíritus en ellos, y vivirán, y vivirán. Yo creo que ninguno todavía está seco hasta los huesos, todavía en vida, todavía en aliento. Gracias a Dios todavía podemos hablar, todavía podemos expresarnos. Tenemos la posibilidad que muchos no tienen, de poder abrir nuestras bocas. Tenemos la posibilidad de oír, tenemos la posibilidad de ver, tenemos la posibilidad de leer. Y si no sabemos leer, tenemos quien lo lea. Aún no somos huesos secos, pero podemos llegar a ser. Esta noche el Señor te está dando esa oportunidad. Esa oportunidad de traer vida, verdadera vida, una verdadera vida espiritual. No ser solo imagen, no ser solo apariencia, sino estar vivos, completamente. Ahí dice la palabra de Dios a la iglesia de Sardis: y no borraré tu nombre del libro de la vida. ¿Quién quiere ser borrado del nombre? Muchas veces perdemos tiempo pensando que al venir a la presencia de Dios, lo que vamos a encontrar en nuestras riquezas materiales, nuestras riquezas espirituales, y hemos perdido el enfoque de que la verdadera vida no está aquí en la tierra, sino en el reino de los cielos. Que la promesa de Dios, que la promesa y verdadera promesa de Dios, es que allá nos espera un reino, que allá nos espera calles de oro y mar de cristal. Amén. No nos engañemos, porque la palabra de Dios no engaña. El Señor dice: en el mundo tendrán aflicción. Viviremos aflicción, pasaremos dificultad, pero también dice la palabra de Dios: yo he vencido al mundo. Cambiemos nuestra mirada. A veces pensamos y decimos nosotros mismos: pero si voy a la iglesia, estoy orando, he cambiado mi vida, pero aún así me siguen pasando cosas malas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y yo le digo: ¿por qué no? ¿Por qué nos reclamas si lo que el Dios ha prometido es que el reino que nos espera no está aquí en la tierra? Aquí pasaremos aflicción, aquí pasaremos desesperación. La misma iglesia de Sardis en su nacimiento era constantemente atacada por Roma, y aún así ha prevalecido. Hoy no tenemos persecución. Al menos en este lugar nosotros tenemos la oportunidad de caminar libremente, de predicar el Evangelio libremente, de expresarnos libremente. Mayor va a ser para nosotros la consecuencia de nuestra vida. Si bien tenemos libertades, también tenemos exigencias. Mayor va a ser la exigencia, porque así como te sientes, ¿sabes? Son especiales. Cada uno de ustedes es especial.
especial porque hoy tienen la oportunidad de recibir el Evangelio libremente. Los ha escogido entre miles que no lo pueden hacer. Los ha escogido entre miles que no lo conocen. Te ha escogido a vos entre miles que no han podido escuchar. Te ha escogido entre miles que ya han perecido sin haber escuchado el Evangelio. Te ha escogido entre miles que no han tenido la oportunidad de arrepentirse. Como decía el pastor, si has venido a este lugar, si has llegado a este momento, es porque Dios lo ha permitido, porque Dios ha preparado algo. Está en tus manos que al retirarte de este lugar sigas igual o no. Está en tus manos entregarte completamente a que Cristo, a que Dios tome dominio y control de tu vida. A que a partir de este día las cosas sean diferentes. Velá, dice, estate atento, estate despierto, no te duermas. Mantener tus vestiduras blancas, buscar la santidad, apartarte del pecado, porque el pecado es muerte. Amén. Amén. Hermanos, creo y quiero creer que ha quedado claro. Amén. Anhelo y es mi esperanza que haya quedado claro. Que la palabra que hoy ha sido derramada sobre este sea vida. Amén. Que vivifique. Que realmente haya traído hoy vida para su vida. Es innegable que la palabra de Dios trae vida. Amén. Pero también es innegable que está nosotros rechazados. El Señor hace salir el sol para justo, para injusto, para todo. La oportunidad está puesta en la mesa para todos, para el que quiera recibir y para el que no quiera recibir. Sería lamentable que de los que estamos aquí se pierda alguno. Que de los que están aquí no forme alguno parte de ese remanente que no ha adorado las rodillas a los ídolos, que no ha adorado las rodillas al pecado. Sería lamentable que cuando llegue el momento no esté tu hermano, no esté tu hijo, no esté tu esposa. Sería lamentable no poderlo ver cuando llegue el momento y disfrutar del reino de los cielos. Sería lamentable no poder compartir las riquezas que el Señor ha preparado para nosotros. Amén, hermanos. Oramos para que estas palabras queden marcadas en nuestro corazón, para que podamos llevarlas, para que podamos meditarlas. La diferencia entre el fariseo y aquel que ha sido convertido es que el fariseo lee, estudia la palabra, no la pone en obra. La estudia, la sabe, incluso la sabe mejor que cualquiera, pero que aquel que ha sido convertido, así sea un versículo, lo medita. Amén. Lo medita y lo pone en obra. Amén. Hagamos la diferencia. Seamos la diferencia. Amén. Un versículo es palabra de vida. El más pequeño del versículo, así sea el amén que dice. El amén es palabra de vida. Amén. A ver, hermano, vamos a orar para que estas palabras queden guardadas en nuestro corazón y para que